Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Amén. Que Dios vaya bendiciendo a cada uno de los que hemos llegado a este lugar. Amén. Amén. Venimos a escuchar la palabra del Señor para ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día en nuestra vida. Sabemos que Él siempre nos habla, ¿cierto? Por intermedio de su palabra. Amén. Cuando nosotros oramos, nosotros les pedimos al Señor, ¿cierto? Pero ¿cómo Él nos va a hablar a nosotros? Es por su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia mientras en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Como tema de este día vamos a hablar sobre la autoridad. ¿Amén? Santo. El título de esta predicación es En la obediencia está la ganancia. Gloria a Dios para siempre. Ahí cuando lo hayan encontrado, me van confirmando con un amén. Y nos vamos a colocar en pie en respeto a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Le vamos a dar lectura, amén, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice, Amén. amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Señor y Padre amado, Padre bendito, Señor, su palabra, Señor bendito, así dispuesta, Padre. En esta hora, Señor amado, vaya usted sanando, Señor, libertando, Padre bendito, con su palabra, Señor amado, rompiendo cadenas, Señor bendito, ataduras, Padre de la gloria que ella hemos traído, Señor, en este día, en esta hora, Señor bendito. Háblenos, Señor bendito, por intermedio de su palabra, Padre de la gloria. Muchas veces no siendo merecedores, Padre Santo, de estar en este lugar, Señor bendito, pero lo hacemos, Señor bendito, con un temor hacia usted, Padre de la gloria, porque sabemos que usted, Señor amado, es el que nos guía por intermedio de su Espíritu Santo, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor bendito, porque usted, Señor amado, hablará mi vida, Señor, primeramente, Padre de la gloria, para poder, Señor bendito, ahí hablarle hacia mi hermano, Señor amado. Siéntame ahí con ellos, Padre de la gloria. Sea usted, Señor amado, hablando en este día, Señor amado, me fue la carne, Padre de la gloria, para que su espíritu pueda crecer, Señor bendito, para que su espíritu sea el que nos hable en este día y en esta hora, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Aleluya. Amén. Bueno, en esta predicación vamos a ver que para ser obedientes a Dios debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Amén. Amén. Autoridad, significado, es el derecho de gobernar. Toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. El mundo está en rebeldía. ¿Cuántos estábamos así en rebeldía? Que nadie nos podía, ¿cierto?, dominar, a nadie nos obedecíamos. Si así estábamos nosotros, no obedecíamos en ningún momento a la autoridad. Usted ve ahora cómo están los jóvenes, los niños, que en las calles, ¿cierto?, muchas veces a los carabineros, a las autoridades superiores, tiran piedras, garabatos, porque no tienen un respeto, ¿cierto?, porque no se les ha sido enseñado. Gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos siendo guiados, nos están enseñando por intermedio de su palabra que tenemos que someternos a todas las autoridades, porque toda la autoridad está puesta por el Señor, puesta por Dios. Amén. Amén. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada uno de nosotros. Someterse es igual a sujetarse, aceptar la autoridad o la voluntad de Dios, o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Amén. Eso es someterse. O sea, yo acepto lo que la otra persona me está diciendo, porque si está puesta en ese lugar
es porque está puesta por Dios. Amén. Aquí vamos a ver la autoridad delegada. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios. Dios no solo nos guía a nosotros personalmente, sino también nos dirige a través de una autoridad. Ya sean nuestros padres, ¿cierto? Ya sean los profesores, los carabineros, ya sea el gobierno, ya sea el pastor, ¿cierto? Ya sea, como decía el hermano, un director del colegio, ¿cierto? Toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Esa autoridad, ¿cierto? También debe ser obedecida. Amén. Esa persona no porque no está ahí porque quiso, sino que puesta por Dios está. El ser irrespetuoso, desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso, desobediente con Dios mismo. Porque Dios puso a esa persona, ¿cierto? Ahí. O sea, dice que todo está, él el que tiene eso, ¿cierto? De someterse, toda persona, a las autoridades superiores. Porque de él, ¿cierto? Viene eso. Vamos a ver 4 puntos. Amén. El primer punto, vamos a ver la autoridad en la familia. Amén. La autoridad de la familia, en lo que Dios dispuso, ¿cierto? Es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. Amén, amén, amén. Amén. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La palabra del Señor dice en Efesios 5:22 que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, vamos a ver, ¿qué es sujeción? Es unión, es sumisión y es obediencia. Amén. O sea, cuesta muchas veces sujetarse, ¿cierto? A nuestros propios maridos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a sujetar a él? ¿Cierto? Pero sujeción es unión, es obediencia. Amén, amén. Pero eso no significa que el marido, ¿cierto?, sea un dictador. Gloria a Dios para siempre. La mujer, ¿cierto?, se va a someter, ¿cierto?, se va a sujetar a su esposo para que haya una unión. Amén. Porque muchas veces, ¿cierto?, el enemigo viene a desunirnos, ¿cierto? Y cuando se desune, cuando no hay, ¿cierto?, una unión en el matrimonio, cuando la mujer quiere hacer su propia voluntad, el hombre su propia voluntad. Amén, porque dice, pero si las mujeres tienen que estar sujetas a nosotros, los hombres, pues, si nosotros somos cabeza, nosotros somos los que vamos a velar, ¿cierto?, por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro hijo. Amén. El esposo se sujeta al Señor, porque así está establecido que el hombre es la cabeza del hogar. O sea, yo me sujeto a mi esposo, pero mi esposo tiene que estar sujetado al Señor. ¡Aleluya! Porque así está establecido. Gloria a Dios para siempre. Mi esposo tiene que estar orando, tiene que estar estudiando, tiene que estar, ¿cierto?, obedeciendo al Señor, obedeciendo su palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Cómo los hijos van a obedecer a vuestros padres? Como dice en Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todos. O sea, lo correcto, que el hombre sea obedecido también. Porque los hijos, ¿cierto?, se van imitando a sus padres. Los hijos, ¿cierto?, van a ir en obediencia, ¿cierto?, si nosotros también somos obedientes como padres. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos, pues si nosotros somos padres y también somos hijos. Yo también tengo a mi madre terrenal, a mi padre terrenal. Amén. Y nosotros como hijos también tenemos que obedecer a nuestros padres. No muchas veces porque estemos casados, ¿cierto?, vamos a faltar el respeto a nuestros padres. Amén. Claro, mi madre, mi padre no puede llegar, ¿cierto?, a decirme a mi hogar lo que quizás muchas veces tengo que hacer yo como padre hacia mis hijos. Pero sí tiene que haber un respeto mutuo. Amén. Hacia nuestros padres, porque debemos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Porque es uno de los mandamientos, que nosotros como hijos de Dios debemos honrar a nuestros padres. Amén. Para que los días en la tierra se alarguen, ¿cierto? Dice su palabra. Nosotros también somos hijos de Dios. Por lo tanto, también debemos obedecer a vuestros padres terrenales. En Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Es justo que nosotros como hijos obedezcamos también a nuestros padres. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces, ¿cierto?, los jóvenes quieren cambiar la palabra del Señor a su propia conveniencia. Es que yo le voy a obedecer a mi padre, o yo le voy a obedecer, ¿cierto?, a mi madre, si es que tiene razón nomás, po. Si no tiene razón, yo no obedezco.
Si es que quizás muchas veces me lo dice de una forma amable o agradable, ahí yo voy a hacer caso y voy a hacer lo que mi padre me está diciendo. Amén. Esos son los pensamientos muchas veces, ¿cierto?, de los hijos. Pero los jóvenes o nosotros mismos que deseamos agradar a Dios, no tenemos que tener esas excusas, amén, para poder obedecer a nuestros padres. Debemos obedecer a nuestros padres porque es correcto hacerlo, porque así lo dice su palabra. O sea, el padre ha sido diseñado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser, como decíamos, un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser ejemplo para ellos. Amén. También de él es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. La palabra del Señor dice en Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el hombre tiene que amar a su mujer. Amén. Porque así como Cristo, ¿cierto?, amó a la iglesia, se entregó, Cristo se entregó por ella. Nosotros somos la iglesia, usted es la iglesia del Señor. Amén. Y Cristo se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros ahí en la cruz del Calvario. Amén. Para perdón de pecado, porque nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, el Señor empieza a cambiarnos, empieza, ¿cierto?, a restaurarnos. Amén. Muchas veces, ¿cierto?, estamos perdidos en este mundo, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos va transformando. La palabra del Señor va quitando depresión, la palabra va quitando angustia. La palabra del Señor va quitando toda herida que muchas veces nosotros cuando pequeños sufrimos. Gloria a Dios para siempre. Muchas veces pasa, no sé por qué el Señor me hace ir para allá, pero muchas veces, ¿cierto?, venimos con heridas, venimos heridos, ¿cierto?, al camino del Señor. Pero a nosotros nunca se nos habló de un Señor que sanaba, de un Señor que salvaba. Pero por misericordia de Él, ¿cierto?, Él se presentó a nuestra vida porque nosotros no le buscamos a Él. Amén. Él se presentó a nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe de dónde el Señor nos ha rescatado. Por eso nosotros tenemos que agradarle al Señor. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Porque aquí en este camino, ¿cierto?, dicen, no, que es camino difícil. Muchas veces no lo veo así porque es un camino, ¿cierto?, que nosotros nunca habíamos conocido. Que ese amor que es tan grande que nuestro Señor entregó en esa cruz del Calvario, ¿cierto?, sin merecerlo muchas veces. Amén. Es un camino, es hermoso el camino del Señor. Porque hay lucha, hay prueba, pero nosotros seguimos ahí avanzando. No somos de los que nos quedamos, somos de los que avanzamos. Amén, porque si hubiésemos estado en el mundo nos quedamos entre la depresión y ahí nos quedamos y llega el suicidio y llega la muerte, ¿cierto? Pero nosotros que estamos en el camino del Señor, llega la depresión, podemos estar así, pero la palabra del Señor nos levanta, nos va confrontando, nos va animando a seguir, a animarnos, amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los padres, ¿cierto?, muchas veces provocamos a ir a nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos que enseñarles en disciplina, en amor, en el camino del Señor. Quizás nuestros hijos, ¿cierto?, quizás cuando sean más grandes se van a aburrir, ¿cierto?, quizás de traerlo a la iglesia, de que me traen mucho a la iglesia, pero ellos, ¿cierto?, van a conocer del Señor. Ellos mismos van a saber, ¿cierto?, que cuando ellos se sientan caídos, que cuando ellos se sientan, ¿cierto?, muchas veces angustiados, depresivos, o llegue una prueba a su vida cuando sean grandes, van a saber a quién van a tener que recurrir. Amén. Porque nadie más los va a ayudar, pero también el niño tiene que ser instruido. Dice que instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él, porque va a saber la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es la palabra del Señor. Esa es la verdad, amén. Que hace libre al niño, que hace libre a la persona, al que ha cometido pecado, ¿cierto? Al que ha dado muerte, ¿cierto? Al que se ha drogado, al que se ha alcoholizado. La verdad los va a hacer libre. Amén. Pero cuando son instruidos, ¿cierto?, en la palabra del Señor. Amén. Pero para eso nosotros como padres tenemos que criarnos a nuestros hijos, ¿cierto?, con temor del Señor. Los hijos tienen que temor del Señor y nosotros también tenemos que temer al Señor. Porque si no hay temor del Señor, ¿de qué sirve si no tenemos temor? Si no tenemos temor, no tenemos respeto. Si no tenemos respeto, no vamos a tener obediencia. Que el Señor nos bendiga. En la parte del gobierno, parte número 2, en Romanos 13:1, sométase
como hijos de Dios tenemos que someternos a las autoridades superiores, ya sea el gobierno, al presidente, ya sea la presidenta de la Junta de Vecinos, ya sea al profesor, ya sea alguien que nos vaya enseñando, que nos vaya instruyendo, ¿cierto? A los policías, a los carabineros, a los jueces, ¿cierto? Son autoridades que son puestas por Dios. Debido a la naturaleza, ¿cierto?, del pecado y la rebeldía del hombre, Dios estableció las leyes. Porque se imagina si no hubiese un presidente, ¿cómo andaría un país? Si no hubiese carabineros, ¿cómo estaría el orden, cierto, de una ciudad, de una comuna? Si no hubiese una autoridad, ¿cierto?, gloria a Dios para siempre, superior, nosotros no podríamos muchas veces, ¿cierto?, avanzar también. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, veníamos hace poquito acá, cuando veníamos a la iglesia, habían como 6 patrullas de carabineros. Nosotros pasamos, pero los carabineros tenían a muchos hombres así como en una pared haciendo control de identidad, no sé qué estaban haciendo, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? Que el carabinero es una autoridad, ¿cierto? Si entra, por ejemplo, acá un carabinero y le dice, usted levante las manos con una pistola, ¿usted qué va a hacer? ¿La va a dejar abajo? No, las tiene que levantar. ¿Por qué? Porque es una autoridad, amén. Que el Señor nos bendiga. Dios dio a los hombres autoridad para hacer cumplir las leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Gloria a Dios para siempre. Quizás muchos no respetan la autoridad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer las leyes, obedecer, ¿cierto?, las autoridades. Si dicen, vaya a votar, tiene que ir a votar. No se puede usted ahí excusar, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque así está establecido, que tenemos que, ¿cierto?, obedecer lo que se nos está diciendo, porque los hijos de Dios no andamos en rebeldía. Gloria a Dios para siempre. Los hijos de Dios somos obedientes. ¿Por qué? Porque le tenemos al Señor, le tememos a Él. Amén, que el Señor nos bendiga. Quizás no nos va a gustar mucho, ¿cierto?, quién está gobernando. Quizás no nos gusta muchas veces el presidente, ¿cierto? Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer por él? Orar, ¿cierto? No nos queda de otra. Orar por los gobernantes, orar por el presidente para que el Señor lo guíe. Porque si está bien, porque está puesto por el Señor. Entonces, por causa del Señor tenemos que someternos a toda institución humana. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores. ¿Pero por qué debemos hacerlo? En el versículo 15 lo responde, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, la voluntad del Señor es que nosotros obedezcamos. Amén. ¿Cómo? Haciendo el bien. ¿Por qué? Porque mi vecino, ¿cierto?, sin yo predicarle, mi vecino tiene que saber, ¿cierto?, que muchas veces yo hago el bien. Muchas veces vamos a presentar a Cristo, ¿cierto?, que muchas veces, mucha palabrería, ¿cierto?, muchas veces los vecinos se aburren. Pero usted con sus actos, ¿cierto?, usted siendo obediente, siendo respetuoso, ¿cierto?, usted va a ganar esa alma que está perdida. Que el Señor nos bendiga. En la iglesia, el punto número 3, también hay, ¿cierto?, una autoridad. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Amén. Bajo la autoridad de Cristo están designados los líderes, ¿cierto?, los ancianos, los diáconos, los maestros, ¿cierto?, bajo su voluntad, no voluntad del hombre. Entonces debemos someternos a la autoridad de la iglesia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, nuestros pastores, ¿cierto?, los líderes velan por vuestras almas. Ellos son los que oran. Ellos son los que van a tener que, ¿cierto?, que dar, van a tener que dar cuenta, ¿cierto?, por cada uno de nosotros, por cada una de las almas que ha llegado a este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque ellos velan por nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a respetarlos? Muchas veces se va el respeto. ¿Por qué? Porque agarramos confianza. Porque empezamos con las bromas. Porque muchas veces, ¿cierto?, hay un exceso de confianza. Y nosotros mismos nos aprovechamos, ¿cierto?, muchas veces de la confianza que se nos ha sido entregada.
Aquí hay una autoridad. Y como autoridad, ¿cierto? Hay que respetar esa autoridad. Que el Señor nos bendiga. Tenemos que obedecerlos, sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Muchas veces en las iglesias hay muchos hermanos que no respetan a los pastores. Muchas veces le dan como el hilo, ¿cierto? No, ¿puedo ir a la iglesia? Sí, vaya nomás. ¿Puedo, pastor? ¿Sabe que me invitaron a predicar a la otra iglesia? ¿Puedo ir? Sí, vaya nomás. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que solo va a ir, po. Y van a andar, ¿cierto? Como una ovejita que se van a creer, ¿cierto? Solo que ellos se mandan por ellos mismos, porque nadie los manda. Pero uno, ¿cierto? Siempre tiene que decirle, pastor, ¿puedo, pastor? ¿Usted me ayudaría a hacer esto? Muchas veces no lo hacemos, porque muchas veces no vemos, ¿cierto? Un respeto. Nosotros como hermanos tenemos que respetar, ¿cierto? A la autoridad y no agarrar mucha confianza, porque después muchas veces vienen los pleitos, vienen las peleas, vienen las discusiones. ¿Y es por qué? Porque muchas veces excedimos, pasamos los límites. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Amén. Jeremías 13:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacientes con conciencia y con inteligencia. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y el Señor nos dio pastores, ¿cierto? Según mi corazón, para que apacienten, ¿cierto?, la oveja. El pastor tiene que apacentar la oveja, amén. Pero la oveja también tiene que ser respetuosa, ¿cierto? Tener esa obediencia. Nos dice que debemos obedecer a nuestros pastores, líderes, porque ellos son los que velan por nosotros. Los pastores merecen nuestro respeto y sumisión, porque están preocupados, ¿cierto?, de nuestro crecimiento. Si nosotros llegamos allí, ¿cierto?, nosotros no estamos ahora como hemos llegado. Muchas veces nosotros fuimos creciendo, ¿cierto?, con la palabra del Señor. ¿Pero por qué? Porque hubieron estudios, porque hubo enseñanza. ¿Amén? Un pastor que no tiene sabiduría, ¿cómo va a poder guiar una oveja? ¿Amén? Entonces, ¿por qué el que da la ciencia y la inteligencia? La da el Señor. ¿Amén? Y el Señor, ¿cierto?, el que le enseña a nuestros pastores, a nuestros líderes, cómo guiar cada oveja. Amén, porque ellos están sujetos al Señor, así como cada uno de nosotros. Amén, que el Señor nos bendiga. Los pastores merecen nuestro respeto y sumisión. Dice su palabra en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero aquí estamos. Por misericordia del Señor tenemos, ¿cierto?, esta iglesia, que quizás muchas veces la ven como pequeña, pero aquí estamos los que tenemos que estar, porque aquí, ¿cierto?, el Señor nos va enseñando, nos va corrigiendo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en San Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él es el buen pastor de nosotros. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. El punto número 4, la autoridad en el trabajo. Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada de Dios en el trabajo. Pero hermanos, a Dios, gloria a Dios para siempre. Cuando hacemos nuestro trabajo lo mejor posible por causa del Señor, muchas veces nosotros nuestro trabajo lo hacemos a media. Y no respetamos, ¿cierto?, una autoridad que es nuestro patrón, es nuestro jefe. Porque si está ahí es porque él, para llegar a ser jefe, tuvo que pasar por distintas etapas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios no se complace cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada y a medias. Él quiere que lo hagamos de todo corazón, como le dice en Colosenses 3:22. Siervo, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y temiendo a Dios. Siervo es igual a esclavo, a empleado. Amén. Ese es un siervo del Señor. O sea, dice su palabra aquí en 1 de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los, gloria a Dios para siempre, a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
Muchas veces hay jefes que no nos caen muy bien, pero tenemos que soportarlo igual. Porque así es la voluntad del Señor, así Él está, cierto, establecido, que tenemos que respetar a nuestro jefe, no pasar y no pisotearlo, cierto, queriendo nosotros mismos muchas veces ser mejor que ellos, mayor que ellos. Si están ahí es porque Dios lo puso ahí. Muchas veces decimos, no, es que si yo estuviese en ese lugar haría algo mejor. Si Él es jefe y manda a Él, yo mejor lo haría, yo mejor, cierto, guiaría a los trabajadores. Pero si está ahí es porque hay que tenerle respeto al jefe, no faltándole el respeto. Quizás muchas veces nos vamos a comer humillaciones, quizás muchas veces no nos va a agradar lo que el jefe nos quiera decir, quizás muchas veces el jefe nos va a decir, corre ese ventilador ahí, ahora déjalo allá, y después decir, no, déjalo allá, allá se llama. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo, porque te estamos obedeciendo. Pero detrás de todo eso, ¿cierto? Para los hijos de Dios, todo va a redundar para bien. Quizá en el momento no lo vamos a entender, pero más adelante el Señor, ¿cierto? Nos va enseñando a cada uno de nosotros cómo nosotros ser obedientes a nuestro jefe, al pastor, ¿cierto? A los líderes, ahí, a los inspectores cuando estudiamos, ¿cierto? A los niños, que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor nos enseña que debemos estar sujetos a nuestro jefe, no solo a los bondadosos y amables, sino también a aquellos que es difícil llevarse. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. O sea, todo lo que nosotros hagamos en el trabajo, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, no para agradar al hombre, sino para el Señor. Amén. Y la palabra también nos habla, ¿cierto? Y a los jefes le dice, y vosotros en Efesios 6:9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerables, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas. O sea, el Señor, o sea, el jefe tiene también, ¿cierto?, que ser amable hacia nosotros como siervos, ¿cierto? El jefe, ¿cierto?, tiene que saber cada uno de los caracteres, tiene que saber cómo llegar, por ejemplo, a mi esposo, a mí, a cada uno de nosotros, el jefe tiene que saber llegar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mi hermano, entonces, obedecer a la autoridad es hacer la voluntad del Señor porque es buena, es agradable y es perfecta. Haciendo la voluntad del Señor vamos a agradar al Señor. Amén. Pero para eso tiene que haber un respeto y una obediencia a nosotros como hijos del Señor. Amén. Porque eso lo dice el Señor. Y haciendo la voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor nos bendiga, mi hermano. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Amén. Señor y Padre amado, Padre bendito, Señor, su palabra, Señor amado, ha sido, Señor, ya exhortada, Señor, a usted, bendito Dios del cielo, ayudándonos, Padre de la gloria, dirigiéndonos, Señor amado, para poder, Señor amado, hacer conforme a su palabra, Señor, de someternos, Padre, de sujetarnos, Padre de la gloria, a vuestro esposo, Señor, a nosotras como esposa, Señor, a vuestros hijos, Señor, enseñarnos en su camino, Padre de la gloria, y así también, Señor amado, ser obediente en vuestro trabajo, Señor bendito, y en la iglesia, Padre, lo que usted nos enseñe y en lo que usted nos mande, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor bendito, para poder seguir aquí en este camino, Señor bendito, ayudándonos a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que no han podido llegar, Señor, sea usted con ellos también, bendito Dios. Te damos, Señor amado, y te entregamos esta oración, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por nuestro Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Recuerdo un día martes, estaba preparando mi mensaje